Buenos días, vamos a iniciar, pero quisiera dar un mensaje antes de que empecemos. La semana pasada dimos una información de que van a ir a unos hermanos van a ir a Cuba y van a llevar alguna ofrenda. Entonces les habíamos dicho que íbamos a solicitarles a ustedes una ofrenda, ya sea en especie o en dinero. ¿Qué era lo que estamos pidiendo para los hermanos de Cuba? Estamos pidiendo cosas prácticas que les son de mucha utilidad a los hermanos que están allá, como son jabones, pasta de dientes, alguna ropa interior, ¿sí? La, Ahí en la parte de afuera se va a poner una mesa y se va a poner una alcancía para que ustedes, si gustan dar alguna ofrenda. El viaje es a final de este mes. Los hermanos que van a ir es el hermano Miguel Ángel García, que está en Cancún, y su esposa. Entonces vamos a mandarle las cosas de aquí para allá. Entonces tenemos esta semana y la otra para traer cosas. Vamos a traer las cosas que podamos. Generalmente esperemos que no sean muy voluminosas. Pueden ser cremas, pueden ser rastrillos, hilo dental, desodorante, pero que no sean de spray, que sean de esos de bolita, porque los sprays no los dejan subir al avión, ¿no? ¿Ok? Y ahí va a estar una alcancía donde van a poner ahí la ofrenda para estos hermanos de allá de Cuba. Entonces, les avisamos para que no se van a extrañar. Ustedes saben que generalmente nosotros no pedimos ningún tipo de ofrenda, no pasamos la bandejita de vez en cuando, sino nunca la pasamos. Y solamente hoy se lo pedimos porque creemos que Dios bendice al dador alegre, ¿no? O sea, creemos que el hecho de que tú hagas algo por nuestros hermanos que están allí en necesidad, creo que Dios te va a bendecir a ti también. O sea, el objetivo no es ese, ¿no? Pero creemos que las oraciones de los hermanos, muchas de sus intercesiones son por ti, por esta iglesia y por algunas otras iglesias. ¿Ok? Entonces, les doy el anuncio y al final, pues las personas que lo deseen van a pasar ahí en la parte trasera, ahí donde está el salón de los niños, y ahí van a depositar. ¿Ok? Vamos a iniciar. Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos 8, verso 35. Y está el apóstol Pablo. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Este texto lo dice y está el apóstol preguntándose, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y empieza a hablar de cosas que son como calamidades, ¿no? Tribulación, angustias, persecución, hambre, desnudez, peligros, espada. Y él dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, hablando de la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que en este caso es Jesús. Y él asegura, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, y hablando del futuro, ni lo porvenir,
ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, nada nos puede separar del amor de Cristo. Amén. Y entonces, ¿por qué muchas personas se separan del amor de Cristo? ¿Por qué se imaginan que una persona se separa del amor de Cristo? Aquí dice que nada que provenga de otras personas, otros seres humanos, otros seres espirituales, nos puede separar del amor de Cristo. Por lo tanto, no le podemos echar la culpa a los demonios, ni a Satanás, ni a otras personas. ¿Sí me entiendes? Eso de que es que me hizo pecar. No. La Biblia dice que nada te puede separar. Dice tribulación. ¿Qué es la tribulación? Cuando tienes un problema tras otro, uno y otro y otro, y no se acaban los problemas, ¿verdad? Persecución, cuando la gente anda detrás de ti. Nada de eso te puede separar. Circunstancias externas no nos pueden separar del amor de Cristo. Pero ¿por qué hay personas que se separan del amor de Cristo? Por el pecado. ¿Sí? Y aquí yo deduzco una cosa muy clara. Dios no creó el pecado. Porque aquí la Biblia dice, ni ninguna otra cosa creada. O sea, hablando de la creación. O sea, no hay nada que te pueda separar del amor de Dios. De lo que Dios ha creado, nada de eso te puede separar. O sea, no le echemos la culpa a otros, ¿no? Pero sí hay algo que no viene de una cosa creada, sino algo que sale de nosotros, como una rebeldía. Eso nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. El pecado nos puede separar de ese amor. O sea, no hay otra cosa que te pueda separar más que el pecado. ¿Y de dónde crees tú que viene el pecado? Del corazón. Porque dice la Escritura que del corazón salen los malos pensamientos. ¿Del corazón sale qué? Las inmundicias. Del corazón sale la maldad. O sea que tú no le vas a poder echar la culpa a alguien de tu pecado, ¿no? Y hay personas que realmente le echan la culpa a alguien de su pecado, ¿no? ¿Sí? O sea, es tu pecado, es lo que tú tienes dentro de ti, lo que te separa de Dios, del amor que es en Cristo. No hay nada creado por Dios que te pueda separar. No le puedes echar la culpa a las circunstancias, ¿no? A la crisis económica, a la pobreza, al frío o al calor. Porque, por ejemplo, en los lugares tropicales y donde hay un montón de homosexuales, ¿a quién crees tú que le echan la culpa? Al clima. Es que es el clima. No, es la perversidad del corazón de las personas, ¿no? Por ejemplo, yo hice mi servicio en Tabasco y había mucho adulterio. Y la gente dice, es que es el clima. No, no es el clima. Es lo que sale del corazón. Primero entra el deseo, ¿no? ¿Sí? Y empiezas a anidar huevos de serpiente. Después sale la serpiente, ¿sí? Y te muerde. O sea, tú mismo lo originaste. Tú mismo lo creaste. No le puedes echar la culpa a nadie. Porque entonces, es que el hermano me tropezó. No, hermano, no te tropezó. O sea, el hermano a lo mejor hizo algo incorrecto, pero tú decidiste pecar contra Dios. Y es a veces lo que hacemos, le echamos la culpa ¿a quién? A los demás, ¿no? Cuando somos nosotros los directamente responsables de hacer lo malo delante de Dios. Entonces, el pecado, ¿qué hace en tu vida? Te va a incapacitar. O sea, ¿qué es un incapacitado? A ver, porque luego a veces somos así medios raros en este país, y entonces al incapacitado ya no le queremos llamar incapacitado porque decimos, es que lo estás discriminando. A ver, espérame, no es discriminación. O sea, una persona discapacitada
¿Qué tiene de diferente a una persona que no está discapacitada? Carece de algunas cualidades que no lo va a dejar desarrollarse al 100 como otra persona, ¿sí? Está limitado. Ah, no, pero es que no digas así, o sea, búscale otra palabra. Capacidades diferentes. No. Una persona que está ciego no le puede decir, es que tiene una capacidad diferente. No, espérame, está ciego. O sea, no puedes decir que la persona tiene una capacidad diferente, está ciego. Y como ciego, tiene desventajas con respecto a una persona que ve. Claro que va a desarrollar otros sentidos, como el oído, como el tacto, como el olfato. ¿Sí? Pero al final de cuentas, esa persona está ciega y no ve lo que tú ves. Entonces, el pecado te va a incapacitar a ti. ¿Qué quiero decir? Que te va a restar facultades para que hagas las cosas que Dios quiere que tú hagas. O sea, vas a andar siempre errando. Isaías 32, verso 1 y verso 2. El pecado le pega a todos, ¿eh? Las manos ya lo veíamos con aquellas personas que hicieron su casa sobre la roca y sobre la arena. El pecado le pega a ministros, a no ministros, a congregantes. O sea, el pecado destruye. Afecta tanto que roba el poder y la utilidad. Deja a las personas secas, vacías. Les quita toda la habilidad para llevar a cabo los propósitos para los cuales fuimos llamados. Veamos cuáles son las características de aquellas personas que son llamadas por Dios. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. ¿De quién está hablando? De Cristo. O sea, Cristo, sí, reinará para justicia. Y cuando dice príncipes presidirán en juicio, habla de aquellas personas que van a ser sus ministros. Bueno, pero hablando del rey, dice que aquel varón será como escondedero contra el viento. ¿Qué significa? Que cuando venga el viento, esos vientos fuertes, ¿sí? ¿Quién crees tú que va a ser tu refugio? Cristo. Como decía el canto del principio, ¿no? Él es roca mía. Él es mi roca. O sea, Él va a ser tu escondedero contra el viento. Y va a ser refugio contra el turbión. ¿Qué es el turbión? Me imagino que es como una tromba, ¿no? Que viene con mucha fuerza y aparte trae agua y trae cosas. O sea, es como un remolino. O sea, ese va a ser tu refugio. Pero también como arroyos de agua en tierra de sequedad. O sea, cuando no haya agua, tú vas a estar saciado con Él. En otras palabras, la semana pasada veíamos que el mundo se pinta terrible, ¿no? El panorama es negro, negro, negro. ¿Sí? Bueno, para nosotros los cristianos el panorama no debe ser negro, porque Cristo es nuestro refugio. O sea, cuando los demás tengan sed, nosotros estaremos satisfechos. Cuando los demás tengan hambre, nosotros estaremos saciados. Y no me refiero a lo físico, no me refiero a lo espiritual. Y dice, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. O sea, así como cuando hay algo que te da sombra, y realmente en esas épocas de calor tú te pones debajo de un lugar, de una casa o de algo que te dé sombra. ¿Qué es lo que viene a tu vida en ese momento? Una sensación de placer, de satisfacción. O sea, eso es Cristo para un cristiano. Eso es lo que debe de ser Jesús para cada uno de nosotros. Cantares 2, verso 3 y verso 4 dice,
Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Nuevamente, o sea, ¿qué es Cristo para nosotros? Él es nuestra sombra. Lo de Él para nosotros debe ser dulce, hermanos. O sea, nuestro cristianismo debe ser algo dulce, delicioso. Pero si tú empiezas en un momento a quejarte, es que hay muchos problemas, es que ya tengo problemas con esta hermana y ahora tengo problemas con este hermano y las cosas son bien difíciles. ¿Sí me entiendes? Si tú empiezas a emproblemarte, pues tu cristianismo ya no es dulce, se vuelve una amargura. ¿Sí me entiendes? Y estás siempre a la expectativa, a la defensiva. ¿Qué están hablando de mí? ¿Sí? O ahora, ¿qué dijo el hermanito de mí? ¿Sí? Hermano, tu cristianismo debe ser dulce, dulce a tu paladar. Me llevó a la casa del banquete. O sea, tú debes de estar siempre satisfecho con tu cristianismo. Satisfecho. Tú no tienes por qué andar buscando más y más y más. O sea, hay personas que no están a gusto con lo que se les da. Quieren más, o sea, quieren nuevas revelaciones, quieren nuevas cosas, ¿no? Quieren investigar aquí, investigar allá. Se la pasan visitando congres, ¿no? O sea, ¿qué es eso? O sea, tú debes de estar satisfecho con lo que Dios te da. Y aparte, su bandera sobre mí fue amor, ¿no? O sea, hay una cosa de la cual debes estar convencido por sobre todas las cosas. Jesús me ama. ¿Sí me entiendes? No importa que vengan los vientos, que vengan los arroyos, que vengan los ríos, tu convicción debe ser: Cristo me ama. Por sobre todas las cosas, Cristo me ama. El mismo suceso acontece a uno y a otro, sí, pero a mí Cristo me ama y me lo demostró. ¿Sí? Me puede pasar algo terrible, sí, pero ¿sabes qué? Pero Cristo me ama. ¿Sí? Yo sé que Él no me va a dejar. Él va a estar conmigo. Cristo me ama. De eso debes estar tú plenamente convencido. No hay tempestad en tu alma. Tú confías completamente en que el Espíritu Santo te va a redarguir cuando andes ahí queriendo hacer alguna cosa mala. ¿Sí me entiendes? O sea, tú no andas a la defensiva, ¿no? Tú andas en paz. Dice la Escritura que cuando se anunció el nacimiento del Señor Jesucristo y nació, ¿sí? ¿Cuál fue el mensaje de los ángeles? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad. ¿Sí me entiendes? ¿A qué te llamó Dios? A paz. Mi paz os dejo. ¿Sí me entiendes? O sea, esa debe ser tu vida como cristiano, una vida de paz. Hermanos, cuando Cristo vino a esta tierra a morir, bueno, primero a nacer, ese fue el mensaje de los ángeles. Paz y buena voluntad. Esa es la gracia, hermanos, que nosotros debemos de tener en nuestra vida. Paz y saber que toda dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde proviene? De Dios. Y que todo lo que nos pase, ¿de dónde viene? De Dios. Y a veces no entendemos las cosas, pero una cosa es claro: Dios algo está haciendo en nuestras vidas que nos quiere bendecir. Y debemos de estar en paz. Pero no te vas a confundir el estar en paz al estar pecando y en paz. ¿Sí me entiendes? O sea, porque el mismo Espíritu te debe de redarguir cuando sabes que estás bien y cuando sabes que estás mal. Pero cuando ya estás transgrediendo la ley de Dios y crees que estás bien, tienes un espíritu de engaño sobre tu vida. ¿Sí? Y van a venir juicios, van a venir muchas cosas a tu vida. Debes de estar
tranquilo, sin temor ni preocupación. Tú como verdadero cristiano debes saber que nada te puede dañar. Nada te puede quitar el amor que es en Cristo Jesús. Solamente una cosa: el pecado. Amén. El Hijo de Dios va a tener dos cosas. Isaías 32:3. Dice: no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atento. El verdadero cristiano tiene discernimiento y conoce la voz de Dios. O sea, nuestros ojos nos permiten discernir. ¿Qué es discernir? Entender las cosas, ¿no? O sea, llegan 4 o 5 personas diferentes y tú sabes quién es cada uno de ellos. A un desconocido, tú vas a decir, este es un desconocido. O sea, sabes discernir bien. Y sabes, tus oídos están atentos. ¿Qué quiere decir? Vas a escuchar la voz de Dios. Vas a escuchar cuando Dios te habla y cuando Dios no te habla. Juan 1:47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. ¿Natanael era cristiano? No, no era cristiano. ¿Qué era? Era un israelita. ¿Sí? Pero en él no había engaño. Era un verdadero. Cuando aquí Jesús se refiere a un verdadero israelita, decía: este es un verdadero hijo del pueblo de Dios. En él no hay engaño. Era un hombre en el cual no había hipocresía, no había inmoralidad. Era una vasija limpia. Y Jesús, cuando el hombre le dijo: ¿y cómo supiste? Es que cuando te vi debajo de esa... Y entonces este hombre creyó y Jesús le dijo, Juan 1:51, y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. O sea, este hombre iba a tener revelaciones continuas desde el cielo. O sea, Dios le iba a hablar continuamente desde el cielo. Yo te pregunto, ¿Dios te habla continuamente a ti? ¿Te da revelaciones? Cuando lees algo en la Escritura, ¿Dios te revela lo que te está diciendo claramente? O a veces lees por leer. O sea, ¿tienes revelaciones de parte de Dios? De la misma manera, Dios hace pacto con cualquiera de nosotros. Si tú vives una vida sin reproche, como decía el Salmo 15, ¿verdad? Si tú vives como dice el Salmo 15, o sea, Dios tiene un compromiso contigo como lo tuvo con Natanael. Dios va a darte revelaciones continuas. O sea, tú no vas a tener un periodo de oscuridad en tu vida sin que recibas algo de parte de Dios. O sea, Dios continuamente debe de estarte hablando a ti. Y a veces nos habla de manera tan sencilla, ¿sí?, que a veces Dios nos reprende hasta en los propios pensamientos, ¿sí?, cuando te dice eso no es correcto. ¿Sí me entiendes? O que vas a decir una palabra y Dios te aplaca. O sea, a través del Espíritu Santo te dice no. ¿Sí? O sea, te está dando instrucciones. Y cuando lees una parte de la Escritura, Dios te habla a través de la Escritura. Y curiosamente Dios te habla y te dice cosas a ti y a veces te dice cosas para otros. O sea, Dios debe de ser así en tu vida. Pero vamos a entrar directamente al tema. Aquellos que no tienen eso. Aquellos que tienen algo en su vida que se llama pecado y que no pueden ver ni oír ni discernir la voz de Dios. Vamos a hablar de esas personas
que no reconocen el latido del corazón de Dios. Primero, vas a tener una pérdida del discernimiento. O sea, los ojos de aquella persona que está en pecado, sus ojos espirituales están oscurecidos. Es como si tu cristalino, o sea, lo que tienes dentro del ojo, se te opacara completamente, ¿sí? Y no te dejara ver más allá. O sea, tienes ahí una catarata espiritual. Mateo 6, 23. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? O sea, si tu ojo, ¿qué significa el ojo? Es la intención. Yo creo que algunas mujeres lo sabrán bien. Cuando ven personas que las codician, la persona ni siquiera le tiene que decir nada, nomás con la pura mirada es suficiente para que la persona se sienta cohibida o atacada por esa persona. O sea, la intención. O sea, si tu intención no es la correcta, ¿sí? Y generalmente cuando tú tienes pecados, tus intenciones no van a ser las correctas. O sea, cuando tú tienes pecados ocultos, tus intenciones no van a ser las correctas. Hay pecados que son pecados escondidos. O sea, son pecados de muy dentro, que no se logran ver, pero que ahí están. Esos pecados solamente los conoce Dios y tú. O sea, nadie más los conoce más que Dios y tú. Él conoce las intenciones de tu corazón. Nosotros no podemos conocer las intenciones de tu corazón. Podemos ver tus frutos, tus obras, pero Dios te conoce por dentro. No solamente por dentro, Él conoce tu intención. Y entonces, cuando tú dices algo, Dios conoce la intención por lo cual lo estás diciendo. ¿Sí me entiendes? Es que no te quise ofender. Y la gente podrá escuchar y decir, ¿le creo o no le creo? Pero Dios desde el cielo conoce bien tu corazón y sabe que esa era tu intención, ofender. ¿Sí me entiendes? Aunque tu palabra, tu boca diga otra cosa, Dios conoce tu corazón y sabe que no, que tu intención era hacer daño. Y eso, hermano, solamente el Espíritu Santo y tú lo conocen. Nosotros no lo conocemos, pero Dios sí lo conoce. Y cuando haces una cosa, o cuando traes ahí en tu corazón amargura, o traes ahí en tu corazón lujuria, o traes en tu corazón ahí inmundicia, Dios sí lo ve. Aunque andes bañadito, trajeadito, igualas bonito, o sea, Dios sabe lo que hay dentro de tu corazón. O sea, conoce esos pecados ocultos. Porque el problema, hermanos, ya en las iglesias cristianas se dejan de practicar pecados escandalosos, pero muchas veces la gente sigue practicando pecados que no se ven a simple vista. Raíz de amarguras, celos, contiendas, disensiones, divisiones. O sea, son cosas que están ahí metidas en el fondo. Entonces, si tú tienes eso en tu corazón, todo tu cuerpo está en tinieblas. ¿Qué significa? Hagas lo que hagas, si tú no dejas ese pecado, si tú no te pones a cuentas con Dios de ese pecado, ¿qué es lo que va a pasar? Dios te va a juzgar. ¿Sí me entiendes? O sea, tú debes de ser bien honesto con Dios y ver si tú tienes pecados ocultos en tu alma. Aquí adentro, aquí, donde solamente tú y Dios lo saben. Y cuando te metas a orar con Dios, cuando te metas en comunión con Él, o sea, tú tienes que estar seguro que no tienes eso dentro de ti. Y si lo tienes, antes de cualquier cosa debes de ponerte a cuentas con Dios.
porque si no, hermanos, todo lo que hagas no sirve de nada. Son tinieblas, densas tinieblas. Esos pecados que son obras de las tinieblas. Eso, hermano, hace que tú empieces a cambiar tus perspectivas en cuanto a la palabra. Empiezas, si tú no tienes discernimiento, tú no sabes lo que es bueno y lo que es malo. Pero no solamente eso, dice la Escritura que a lo malo le dices bueno y a lo bueno malo. ¿Qué haces de la luz tinieblas y de las tinieblas luz? Que pones lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y esa es una de las características que Dios nos permite a nosotros ver en las personas para conocer si la persona realmente está discerniendo las cosas espirituales. Y entonces la persona empieza a tener sus propios conceptos. Y a lo bueno le empieza a decir, eso está mal. ¿Sí? Y a lo malo dices, creo que eso está bien. O sea, pierdes esa capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Y no solamente eso, o sea, va a venir así como una avalancha sobre ti y vas a empezar con poquito y al rato vas a estar realmente en contra de la luz del Evangelio. Vas a estar en oposición contra Dios. Efesios 4:18. (18 y 19). Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea, personas que van a tener su entendimiento entenebrecido, ¿qué quiere decir? En tinieblas. Ignorancia, pero da la característica por la dureza de su corazón. Cuando tú vienes a una iglesia y escuchas la palabra y la vuelves a escuchar y la vuelves a escuchar y no la pones por obra y vuelves a venir y vuelves a escuchar otros mensajes y no pones por obra la palabra que Dios te está hablando, tu corazón se empieza a endurecer y se vuelve cada día más duro, más duro. Vas a perder la sensibilidad y al rato vas a estar cometiendo toda clase de impurezas en tu vida. O sea, es como un juicio en la vida de las personas y no logran realmente serle útiles a Dios en su obra. Las personas justifican su pecado, ya no se quieren librar de él, fueron enceguecidos, cayeron en esa ceguera. Y no hay nada más triste y digno de pena que tanto un ministro como un cristiano estén así. O sea, hay personas, y te lo digo, o sea, personas que conocemos que están en esta condición espiritual. Un hombre llamado John Owen dijo que un hombre bajo el poder de una lujuria predominante está bajo una seguridad falsa y no discierne los tiempos peligrosos que vienen a él y no ejerce su responsabilidad de atalaya. ¿Qué significa? Que esta persona no se va a dar cuenta cuando venga el mal. Y no solamente no se da cuenta, sino que aparte no va a ejercer su responsabilidad como atalaya. ¿Qué es una atalaya? Era una persona que avisaba. Era una persona que avisaba. Ahí viene el mal. ¿Sí? Ahí viene el mal. Una persona así ya no va a ser atalaya ni siquiera en su propia vida.
no le va a servir al reino de Dios. Isaías 65, verso 12 al verso 15. Y aquí Dios nos da esas características tanto de unos como de otros. Isaías 65, verso 12 dice: yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hiciste lo malo delante de mis ojos, y escogisteis lo que me desagrada. Por tanto, así dijo Jehová el Señor: he aquí que mis siervos comerán, y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán, y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán, y vosotros seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón, y vosotros clamaréis por el dolor del corazón, y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis, y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y Jehová el Señor te matará, y a sus siervos llamará por otro nombre. O sea, para lo único que va a servir una persona que se aparta de Dios es que su nombre va a quedar por maldición a nosotros. O sea, vas a decir, fulanito de tal. ¿Sí? ¿Tú crees que yo le pondré a mi hijo como una persona que se perdió? No. No. Sí. Y cuando nos acordemos de ciertas personas, diremos, sí, o sea, esas personas fueron por maldición. O sea, para eso nomás van a servir, para ser ejemplo entre el pueblo de Dios, ¿no? De lo que no se debe de hacer. Qué trágico que no queramos escuchar las advertencias del Espíritu. Qué trágico que cerremos nuestros oídos a la orden de Dios de quitar nuestros pecados de la carne, cuando estamos condenados a experimentar todo tipo de tristeza y dolor. O sea, cuando recibes advertencia de parte de Dios y no lo dejas el pecado, ¿sí?, y sabes que estás destinado a experimentar tristeza y dolor, qué triste, ¿no? O sea, saber que te va a ir mal, pues, para que me entiendas, ¿no? O sea, una persona que no tiene a Dios le va a ir mal en su vida. ¿Sí? A lo mejor le va bien en su caminar en esta tierra, ¿no? A lo mejor logra hacer riquezas y fama y muchas cosas, pero esa persona va a estar siempre vacía. Va a estar bajo la maldición de Dios. Pero si tú te das cuenta de eso, de ese pecado oculto que no te deja estar bien con Dios, y tú vas humildemente con Dios y te reconoces delante de Él, yo creo que Dios no te dejará. O sea, una persona que realmente se arrepiente de corazón, seguramente Dios lo perdona. Yo estoy casi convencido al 100% de esto. O sea, si una persona realmente se humilla delante de Dios y reconoce su maldad delante de Dios, Dios te perdona. ¿Sí? Porque su brazo no se ha cortado todavía. Porque todavía estamos en ese tiempo de paz y de buena voluntad. Y ese tiempo de paz y buena voluntad yo creo que va a terminar cuando Cristo venga. Antes estamos en esa época de gracia, hermanos. Que el alma que pecare y se arrepienta, Dios la va a perdonar. Porque así lo dice toda la palabra, en tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, así lo dice. O sea, si una persona realmente se humilla delante de Dios y se arrepiente, Dios lo perdona. Sabemos que Dios no tiene obligación,
Pero sabemos que Dios es bueno, hermanos, y que en esa bondad y en ese amor Dios lo va a hacer. O sea, Dios te va a perdonar, porque Dios es así. O sea, esa es su característica. Pero qué terrible que no te vaya a pasar como le pasó a Saúl, ¿no? O sea, que Saúl fue escogido para ser rey de Israel. Era un hombre que tenía dones y talentos, que era guiado por el Espíritu de Dios, y que al final fue desechado. ¿Por qué? Porque fue rebelde a la palabra de Dios. Siempre hacía las cosas a su manera. Y dice que buscó a Dios porque tuvo miedo y quiso consultar a Jehová, y Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por nada, ni por los profetas. O sea, ya Dios lo había desechado. Y ese es nuestro ejemplo, ¿no? Saúl. Y cuando hablamos de Saúl, ¿qué es lo que pensamos? El que se perdió. ¿Sí? Saúl se perdió. ¿Qué más pasa con aquellas personas que han escuchado del Evangelio y que no han querido abandonar su pecado? Van a distorsionar la verdad. Se van a empezar a hablar cosas que no convienen. Van a empezar a volverse opositores, o van a empezar a predicar otro evangelio, ¿no? Van a empezar a tener ahí en su vida maldad, ¿no? Ahora en la semana estaba viendo un video del Cash Luna, ¿sí? Y este hombre, ahí tú lo ves, ¿no? Así su parado, hablando así, tocando así, o sea, ni siquiera se ve así una persona llena del Espíritu Santo, ¿no? ¿Sí? Pero acerca a las personas y como que les hace así, empiezan a reírse como locos, ¿no? ¿Sí? Y camina y la gente, nomás los toque, hasta en el suelo se tira, ¿no? ¿Sí? Y una mujer lo enfrenta y le dice, tú no vas a dominar mi mente. ¿Sí? Y el hombre así se enfurece. O sea, imagínate, según estaba lleno del Espíritu, de repente una mujer lo sacó de sus cabales, ¿no? Y empezó a atacarla ahí delante de todos, ¿no? O sea, esa persona, ¿cómo llegó a ese grado de maldad? Llegó un momento en que la persona se desvió, ¿sí? Y esa persona ha insultado a Cristo, y creo que hasta le ha dicho a Cristo que no venga, ¿no? Algo así. O sea, es un falso profeta, ¿no? Pero es un cristiano. La gente lo ve y dice, es un cristiano. Es un ministro cristiano. Y trae un evangelio retorcido, ¿no? O sea, ¿cómo una persona puede llegar a ese grado de maldad y de locura? Pues caminó este caminito, hermanos. Caminó este caminito, se empezó a desviar. Escuchaba yo en la Biblia, digo la escuchaba porque la escucho en audio, y veía cuando muere Salomón y deja a su hijo, ¿sí? Y van unas personas que Salomón las había perseguido y llegan con él y le dicen, oye, Roboam le dice, tu padre fue duro con nosotros, ¿no? O sea, sí se pasó de listo con nosotros. Dice, pero ¿por qué tú no aminoras tu yugo? No lo quites, aminóralo nada más. O sea, no nos trates tan mal como nos trató tu padre, ¿no? Y este hombre va y consulta, ¿no? Consulta a los ancianos y le dan un consejo, ¿no? Y luego consulta a los jóvenes y le dan totalmente el consejo contrario, ¿sí? Pero este hombre realmente estaba actuando porque Dios así lo había determinado. Y de repente va con el otro y le dice, ¿sabes qué? Dice, mi dedo más pequeño es como los lomos de mi padre, ¿no? O sea, si mi padre los azotó, yo los voy con escorpiones, o sea, les va a ir como en feria. Eso hizo que en ese momento se dividiera el pueblo de Israel, ¿sí? ¿Y tú qué esperarías? Dirías, bueno, se dividió el pueblo de Israel, ¿no? Pero van a seguir amando a Dios, ¿no? ¿Qué pasó con estos que se dividieron?
lo primero que hicieron fue quitar a los levitas del ministerio y empezar a ponerse ellos sus propios ministros. Pusieron sus centros de adoración, ¿no? ¿Sí? Y después ves toda la historia de los reyes, y de todos los reyes de Israel eran malos como ellos solos, ¿no? Desviados, adorando imágenes, y de repente también algunos de los que estaban del otro lado también hacían cada locura, ¿no? Y tú dices, ¿cómo una persona puede llegar a ese grado, ¿no? Había un rey que iba a salir y fue con Dios: oye, Señor, ¿puedo ir a la guerra? Y Dios le dice: sí, pero no vayas con los de Israel. Sí, o sea, pero y los talentos, Dios te va a dar más que eso. Ve y pelea, que yo estaré contigo. Y va este rey y pelea y gana la batalla, ¿no? ¿Y sabes qué hace? Se trae los monos de aquellos y los empieza a adorar, ¿no? Y tú dices, óyeme, cuando Dios le dio la victoria, ¿por qué se trajo los ídolos de los otros? Los empezó a adorar, ¿no? Y llegó el profeta y le dice: óyeme, o sea, ellos no pudieron liberar ese pueblo y tú te los traes y los pones a adorar. Y venía el juicio sobre Dios, sobre estas personas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te separa realmente, ¿no? Y si tú ves la historia desde Israel, te das cuenta que es un pueblo de lo más necio que te puedas encontrar. Dios los bendecía una y otra y otra y otra, y ellos ¿qué hacían? Se apartaban, se apartaban, se apartaban, se apartaban. Así estamos hoy en nuestros días, ¿no? O sea, Dios te bendice y tú te apartas y te apartas y te apartas, hasta que llega un momento en que vas a empezar a cometer locuras. Después estos fueron llevados a cautivos, fueron otra vez hechos esclavos y desbarataron ahí la ciudad de Jerusalén, derribaron los muros, y de repente Dios despertó el espíritu en dos hombres. Uno se llamaba Zorobabel y el otro era el sumo sacerdote llamado Josué. Estos líderes piadosos obedecieron al Señor y llevaron a cabo el trabajo con celo y fidelidad. Cuando llegaron a reconstruir Jerusalén, se encontraron con una fuerte oposición. Había judíos idólatras que se habían desviado, samaritanos celosos que se oponían al trabajo, y empezaban a presionarlos, ¿no? Finalmente estos grupos tuvieron éxito al conseguir que el mismo rey que los había mandado, o sea, que les dijo: vayan y lleven aquí mis cartas para que nadie se oponga, ¿no? Sí. Pero ellos habían recibido el mandamiento de Dios, no de este hombre. ¿Sí? Lo único que encontraron de este hombre fue como que la ayuda, ¿no? O sea, y llegaron a reconstruir el templo y empezaron a hostigarlos hasta que convencieron también al rey de que les dijera que pararan la obra, ¿no? ¿Sí? Y llegan y dicen: ¿saben qué? Por orden de Ciro tienen que parar esto. ¿Qué crees que hicieron? Lo pararon. Cuando tenían el mandamiento de Dios, llegó el mandamiento del hombre, ¿qué hizo? Lo pararon. Y entonces, ¿qué empezaron a hacer ellos? Se retiraron y empezaron a hacer sus propias casas. ¿Sí? Y aquí nos damos cuenta que cuando vienen los conflictos, cuando vienen los problemas, cuando vienen las tribulaciones, ¿qué es lo que generalmente hacen los hombres? Buscan cualquier pretexto para dejar de hacer la obra. Y te pongo ejemplos. ¿Cuántos de ustedes han ido a predicar al metro? ¿Cuántos han ido a predicar a un parque, a un hospital, a un pueblito, a una célula? A muchos lugares, ¿no? La pregunta es, ¿cuántos siguen haciéndolo? ¿Sí? O sea, ¿cuántos siguen haciéndolo? ¿Qué es lo que pasa? Todos los kilos vamos a predicar y vamos a hacer y estamos acá predicando y haciendo, y pasa un tiempo y dejan de predicar. Y luego oye, ¿por qué dejaste? No, es que los hermanos no hacían caso. Yo era el único que llegaba, hermano.
No, hermano, es que empezamos y fueron poco a poquito hasta que yo también dejé de ir. Y muchas cosas que emprendemos las vamos dejando a medias o inconclusas. Y siempre va a llegar una doctrina de conformidad, ¿no? No, es que no es el tiempo. Yo creo que Dios no me mandó allí. Yo creo que no era de Dios. ¿Cuántas personas han iniciado sus células en su casa y se han acabado esas células? Algo lo detonó. Pero la gente deja de hacer la obra de Dios. Dejan de caminar. O sea, empezamos muchas cosas. Y al final de cuentas las vamos dejando. ¿Cuántos ministros hay ahorita que tú conociste que no predican el evangelio? Un montón, hermanos. Hay un montón de ellos. Gente que tenía unción, que tenía palabra, que tenían dones espirituales, tenían un montón de cosas y dejaron de predicar. Y si tú les preguntas, no, la persecución, los hermanos me dijeron, es que tuve esto, tuve lo otro. Pero al final de cuentas, dejaron de hacer la obra de Dios. El otro día estaba escuchando unos cantos que eran muy espirituales, ¿sí?, de algunas personas que cantaban excelentemente bien. Y yo decía, ¿dónde están esos hombres, no? Sí, que eran cantos así, hermano, que tú los escuchas hoy y todavía te simbran y te ministran de parte de Dios. Y los que los cantaban ya no están entre nosotros. Se fueron. Ahora están acomodados en sus trabajos, en otros países, ¿sí?, sintiéndose perseguidos, sintiéndose acosados, ¿sí?, pero ahí están sin hacer la obra de Dios. O sea, viene ese ministerio de Satanás, ¿verdad? Pues no es el tiempo, hermano, párale, bájale, no te aceleres, ¿sí? ¿Cuántos ministros dejaron de predicar el evangelio? ¿Cuántas obras se dejaron de hacer? Casas hogar, de los asilos de ancianos, obras contra la gente, con la gente ahí de la calle, los drogadictos. O sea, cuántas cosas se hicieron y que ya no se hacen. ¿Y dónde están todas esas personas que lo hicieron? Algunos pueden estar aquí acomodados, sentaditos, pensando que no era el tiempo todavía, que no era mi tiempo, no era un pretexto. Es que tuve que hacer esto, es que tuve que hacer lo otro. Eso fue lo que pasó con Zorobabel y Josué. Se volvieron incapacitados por el pecado. Empezaban a buscar sus propios intereses. Dios se entristeció y no se agradó de ellos. Pero, oh sorpresa, ¿sí?, dice la Biblia que lo que Dios empieza, Dios termina. ¿Y qué pasó con ellos? Vino un profeta, Ageo, 1, verso 4 y verso 5, y los reprendió de parte de Dios y les dijo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. O sea, Dios no se había olvidado de ellos, como tampoco se ha olvidado de ti. Y tú nomás piensa en todas esas obras que has hecho, hermano. Piensa todo lo que has hecho por Dios y que ya no haces. Todas esas cosas que quizás el pecado de la comodidad, bueno, no sé si decir que es un pecado, pero creo que la actitud sí pudiera ser pecaminosa, ¿sí?, porque dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Llegó el llamado para dejar de enfocarse en uno mismo.
no solo en la comodidad personal, sino también quizás hasta en la propia desesperación. Yo creo que a lo mejor estos hombres, tanto Josué como Zorobabel, aún estando en sus casas y haciendo las cosas, sentían en ellos algo dentro, ¿sí? Como dice ese canto, ¿no? O sea, sentían un fuego dentro que los quemaba, ¿no? Y que no los dejaba estar tranquilos, ¿no? Que aun cuando ellos sabían que había oposición y que había un decreto del rey de que no hicieran eso, ¿sí? Ellos sabían que le habían fallado a Dios, ¿sí? Que el Espíritu no los dejaba y que era tiempo de levantarse de su letargo, a pesar de ese pecado que ellos tenían. Y quizás ellos recibieron la reprensión de Ageo, o la reprensión de Dios que les dio a través de Ageo, y les dijo: recojan sus instrumentos de trabajo y vuelvan a tener confianza en el Señor. Vuelvan a su cuarto secreto de oración y vuelvan a confiar en Dios, que Él te librará de tu pecado. Y dice en Ageos 1:14: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Sí? ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Meditaron bien en sus caminos, hermano. O sea, dijeron: ¿qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? Medita bien en tus caminos. ¿Qué has hecho? ¿Qué vas a hacer? Ageo 2, verso 18 y verso 19. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. ¿Qué significa esto? Que en el momento en que tú decides obedecer a Dios, aunque no veas nada, hermano, ¿sí me entiendes? Es más, aunque los demás no vean nada en ti, a partir de ese momento Dios te empieza a bendecir. Amén. O sea, no importa en dónde te trabaste, sí, no importa. Si tú en el momento que tú decides: sí, Señor, yo voy a regresar contigo. Ya me di cuenta que mis caminos no son tus caminos. Sí, ya me di cuenta que estoy trabajando para mí. Ya me di cuenta que estoy atesorando para mí. Ya me di cuenta que estoy siendo egoísta y no he hecho la obra. ¿Sí? Desde ese momento en que tú decides regresar con Dios, aunque no haya nada, hermano, Dios te empieza a bendecir en ese momento. Empiezan a venir a tu vida revelaciones, palabra. ¿Sí? Dios te cumple como le dijo a Natanael, ¿no? ¿Sí? Verás del cielo que bajan cosas y suben. O sea, vas a ser un protagonista en el reino de los cielos. Desde el momento en que tú reconozcas tu condición espiritual delante de Dios, veas los que has dejado de hacer, en ese momento Dios te restaura. Yo te restauraré. ¿Qué pasó con estos hombres? Regresaron, empezaron a caminar con fe y con rectitud. Y Dios les dijo que iba a quitar cualquier obstáculo que tuvieran delante de ellos. Dios lo va a hacer, hermanos. Amén. O sea, tú tienes que dejarte tratar por Dios. Y te lo digo, o sea, yo no lo sé, hermano, así te lo digo honestamente, o sea, yo no sé cuál pudiese ser esa condición en tu alma que ha hecho que tú ya no seas útil en el reino de los cielos. Ese pecado oculto. Eso que anidas en el corazón y que sabes que no es de Dios, si tú lo reconoces, si meditas bien en tu caminar con Cristo,
Él te va a liberar. Y a partir de este día Dios te va a empezar a bendecir. Verás el cumplimiento de tu llamado. Y esas cosas que eran inalcanzables o que eran indestructibles, Dios las va a quitar del medio de tu camino. Amén. Solo es cuestión de que tú quieras servir a Dios. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. A lo mejor no ha sido un pecado escandaloso, hermano, pero a lo mejor ha sido un pecado de pereza. A lo mejor no ha sido una borrachera, pero a lo mejor ha sido una apatía, una irresponsabilidad. Dios puede hacer de ti nuevamente y si Dios te trajo hoy aquí es por algo, hermano, por algo. No son obras de la casualidad. Dios te confronta con tu realidad y al principio lo primero que hizo fue quitarte tus pretextos, ¿no? No hay nada que te pueda separar. Es tu pecado. Ni lo alto ni lo profundo, nada, hermanos, nada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Ha sido algo dentro de ti que has dejado que anide ahí y que tome control de tu vida.